Padre billonario ve a un mesera negra alimentar su hijo discapacitado y cambia su vida para siempre. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Un encuentro inesperado. El restaurante estaba lleno aquella noche, con familias celebrando, parejas compartiendo cenas románticas y ejecutivos en trajes elegantes discutiendo negocios. En una de las mesas centrales, un niño con discapacidad luchaba por llevarse una cucharada de comida a la boca. Sus manos temblaban ligeramente, y su expresión era de concentración extrema. Su padre, un hombre de apariencia distinguida, observaba en silencio desde la distancia. Nadie parecía notar la dificultad del niño, ni los meseros que pasaban con bandejas repletas ni los clientes que reían ajenos a su lucha. Fue entonces cuando una joven camarera, con una piel oscura como la noche y una mirada llena de empatía, se detuvo. No dudó ni un segundo antes de acercarse al niño y, con un gesto suave, ayudarlo a sostener la cuchara. El padre, William Montellano, un sacerdote multimillonario conocido por su caridad y negocios en la comunidad, sintió un nudo en el pecho al presenciar la escena. Durante años, había confiado en que las personas alrededor de su hijo lo cuidarían, pero ese momento dejó al descubierto una realidad dolorosa. Nadie se había detenido a ayudarlo hasta ahora. La mesera, cuyo nombre era Isabella, no buscó reconocimiento ni agradecimiento. Solo había actuado desde el corazón. Sus manos cuidadosas, su tono de voz reconfortante, la manera en que sonrió al niño mientras le hablaba con ternura. William sintió algo en su interior que no había sentido en mucho tiempo. Mientras observaba, William recordó su propia infancia marcada por la soledad y la indiferencia de quienes lo rodeaban. Su fortuna no había evitado que creciera en un mundo frío, donde solo aprendió a confiar en sí mismo. Tal vez por eso había dedicado su vida al sacerdocio y a ayudar a los demás. Pero aquella noche, en un simple restaurante, una joven camarera había logrado algo que ni él mismo había conseguido: hacer que su hijo sonriera de verdad. Fue una sonrisa genuina, pura, que iluminó su rostro y le recordó a William el verdadero significado del amor. Cuando Isabella se alejó para seguir con su trabajo, sintió una mirada fija en ella. Levantó la vista y se encontró con los ojos intensos de William. No era una mirada de superioridad ni de juicio, sino de algo más profundo, algo que la hizo estremecerse. En ese instante, sin saberlo, su destino había cambiado para siempre. Capítulo 2. La mirada que lo cambió todo. Esa noche, Isabella apenas pudo dormir. La mirada de William la había perseguido incluso después de que su turno terminara. No era un cliente cualquiera. Su rostro le resultaba familiar, aunque no podía ubicar exactamente de dónde. Más allá de su porte elegante y su traje impecable, había algo en sus ojos que la inquietaba. Eran ojos de alguien que había visto mucho dolor, pero también de alguien que guardaba un profundo secreto. Mientras intentaba descansar en su pequeño apartamento, compartido con su hermana menor, Isabella se preguntó por qué aquel hombre le había prestado tanta atención. Después de todo, ella solo había hecho lo que cualquier persona con un poco de corazón haría: ayudar a un niño que lo necesitaba. Al día siguiente, cuando Isabella llegó al restaurante para su turno habitual, el gerente la llamó de inmediato a su oficina. Su corazón latió más rápido. Nunca la llamaban a la oficina a menos que hubiera un problema. ¿Acaso alguien se había quejado de ella? ¿Había cometido un error sin darse cuenta? Cuando entró, el gerente, un hombre robusto con expresión severa, la miró por unos segundos antes de deslizarle un sobre el escritorio. «Esto es para ti», dijo en un tono enigmático. Isabella lo tomó con manos temblorosas y, al abrirlo, encontró una tarjeta de presentación con un nombre que la dejó sin aliento: William Montellano, acompañado de un cheque con una cantidad que le hizo dudar si estaba soñando. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Nunca en su vida había sostenido tanto dinero junto. Con la voz entrecortada, preguntó: «¿Qué significa esto?». El gerente se encogió de hombros. «El hombre que estaba anoche en el restaurante pidió que te entregara esto. Dijo que estaba agradecido». Isabella sintió un nudo en la garganta. Una parte de ella quería devolver el cheque de inmediato, porque no había hecho nada para merecerlo. Pero otra parte, la que recordaba las dificultades económicas que enfrentaba cada día, le susurraba que esto podía ser una oportunidad. Esa misma tarde, después de terminar su turno, Isabella tomó la tarjeta de presentación y, con el corazón latiendo desbocado, marcó el número que estaba impreso en ella. Al segundo tono, una voz profunda y calmada respondió: «William Montellano».
Isabella tragó saliva y se armó de valor. Señor Montellano, soy Isabella, la camarera del restaurante. Recibí su cheque, pero creo que hubo un error. No puedo aceptarlo. Un silencio se extendió al otro lado de la línea antes de que William respondiera con suavidad. No es un error. Quiero verte. ¿Podemos hablar? Capítulo 3. Una oferta inesperada. Isabella sintió que el aire le faltaba mientras sostenía el teléfono. La voz de William Montellano tenía un tono tranquilo, pero firme. No era una invitación cualquiera, sino una afirmación de que quería verla. Su instinto le decía que había algo más detrás de aquel cheque generoso y su repentina atención. A pesar de sus dudas, aceptó la propuesta de encontrarse con él al día siguiente en un elegante café en el centro de la ciudad. Mientras caminaba hacia su destino, su mente iba y venía entre el escepticismo y la curiosidad. ¿Por qué un hombre tan poderoso como él se había fijado en una simple mesera? Cuando Isabella llegó, encontró a William ya esperándola en una mesa privada. Vestía un traje oscuro y tenía una presencia imponente, pero no había arrogancia en su expresión. Al verla, se levantó con cortesía y le indicó que tomara asiento. Gracias por venir, dijo con una leve sonrisa. Isabella, aún desconfiada, colocó el cheque sobre la mesa y deslizó la tarjeta de presentación hacia él. Señor Montellano, no puedo aceptar esto. Lo que hice por su hijo fue un acto de humanidad, no por dinero. William observó el cheque sin tocarlo y asintió lentamente. Lo sé. Y precisamente por eso quiero hacerte una oferta. Isabella frunció el ceño. ¿Una oferta?, repitió, sin entender. William apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. Vi algo en ti anoche, Isabella. No solo empatía, sino algo más profundo, algo que mi hijo rara vez ha encontrado en las personas. Quiero que trabajes para mí como su cuidadora. Isabella sintió que su corazón se detenía por un momento. ¿Cuidar a su hijo? No era algo que hubiera esperado. Trabajar como mesera era agotador, pero era su sustento. ¿Cómo podía de repente asumir una responsabilidad tan grande? Señor Montellano, yo no soy enfermera ni especialista en niños con discapacidad, balbuceó. No necesito a una especialista. Necesito a alguien que realmente se preocupe por él, dijo William con sinceridad. El silencio entre ambos fue largo y tenso. Isabella podía sentir la magnitud de la decisión que tenía frente a ella. Si aceptaba, su vida cambiaría para siempre. No estoy pidiéndote una respuesta ahora, continuó William. Tómate el tiempo que necesites para pensarlo. Pero quiero que sepas algo. Hay oportunidades que solo llegan una vez en la vida. Isabella tragó saliva. Aquello no era solo una oferta de empleo, sino una invitación a un mundo completamente diferente al que conocía. Mientras salía del café, sintió que su vida estaba al borde de un cambio irreversible. Capítulo 4. Un salto de fe. Isabella pasó la noche en vela, con la mente girando en círculos. La oferta de William Montellano era tentadora, pero aterradora a la vez. Cuidar de un niño con discapacidad no era un trabajo cualquiera, y aunque siempre había tenido paciencia y cariño con los más pequeños, esto era un desafío completamente nuevo. Además, ¿qué significaba realmente entrar en la vida de un hombre tan poderoso? Había crecido en la humildad, conociendo solo el trabajo duro y la lucha diaria. ¿Podría realmente adaptarse a un mundo tan distinto? Se giró en la cama, escuchando la respiración tranquila de su hermana menor dormida a su lado. Si aceptaba, tal vez podría darle a su hermana la oportunidad de un mejor futuro. A la mañana siguiente, Isabella tomó una decisión. Vestida con la ropa más formal que tenía, se dirigió a la dirección que William le había dado. Cuando llegó, quedó sin aliento. Frente a ella se alzaba una imponente mansión rodeada de jardines impecables. Nunca había visto algo así de cerca. Un hombre de traje la recibió en la puerta y la escoltó hacia una amplia sala decorada con muebles de lujo, pero sin perder el toque cálido de un hogar. Minutos después, William apareció con su hijo, Matthew, quien al verla, sonrió tímidamente. Isabella sintió que su corazón se ablandaba. Tal vez no tenía experiencia profesional, pero sabía que podía hacer algo por aquel niño. Me alegra que hayas venido, dijo William, indicándole que tomara asiento. Isabella respiró hondo antes de hablar. Aún tengo muchas dudas, pero quiero intentarlo. William asintió, como si ya supiera que ella aceptaría. Eso es todo lo que necesito. Nadie espera que seas perfecta, Isabella. Solo que estés aquí para él. Matthew la miraba con curiosidad, y cuando ella le sonrió, el niño se acercó con confianza.
Isabella sintió un cálido cosquilleo en el pecho. Quizás este trabajo no solo cambiaría su vida, sino que también le daría la oportunidad de cambiar la vida de alguien más. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Isabella comenzó a trabajar con Matthew, ayudándolo con sus comidas, acompañándolo en sus terapias y, lo más importante, brindándole cariño y paciencia. Al principio, todo era nuevo para ella, pero poco a poco, empezó a comprender las necesidades del niño. William la observaba desde la distancia, impresionado por la conexión que su hijo desarrollaba con ella. Pero lo que no esperaba era que Isabella también comenzara a cambiarlo a él. Sin darse cuenta, aquella joven estaba derribando los muros que él había construido a su alrededor durante años. Capítulo 5. Más que unos días pasaron y la relación entre Isabella y Matthew creció de manera natural. La joven camarera, ahora convertida en su cuidadora, descubrió que el niño tenía una inteligencia brillante, pero que el mundo a su alrededor rara vez se detenía para verlo. En sus ojos había una mezcla de curiosidad y tristeza, como si entendiera demasiado bien que la mayoría de las personas solo lo veían como una carga. Isabella se propuso cambiar eso. No solo lo ayudaba en sus tareas diarias, sino que también le enseñaba a reír, a confiar y a disfrutar de las pequeñas cosas. William observaba todo desde la distancia, notando cómo su hijo parecía más feliz, más animado, y como Isabella, sin darse cuenta, traía luz a su hogar. Una tarde, mientras Isabella jugaba con Matthew en el jardín, William decidió unirse a ellos por primera vez. Durante años, su relación con su hijo había sido más de protección que de cercanía real. Temía verlo sufrir, temía no saber cómo ayudarlo. Pero Isabella había cambiado algo en él. ¿Puedo jugar también?, preguntó con una sonrisa ligera. Matthew, sorprendido, asintió entusiasmado. Por primera vez en mucho tiempo, William se permitió soltar el peso de su posición, y entre risas y juegos, se dio cuenta de lo que había estado perdiendo. Isabella lo miró con admiración. Detrás del sacerdote multimillonario había un hombre que solo quería ser un buen padre, pero que no sabía cómo hacerlo. Esa noche, mientras Isabella preparaba a Matthew para dormir, el niño la tomó de la mano y la miró con ojos sinceros. Gracias por ayudarme, dijo en voz baja. Isabella sintió que su pecho se apretaba. Siempre estaré aquí para ti, pequeño, susurró, besando su frente. Pero en su interior, una pregunta la inquietaba. ¿Qué pasaría cuando ya no la necesitaran? Aunque había aceptado el trabajo con la idea de que solo sería algo temporal, ahora sentía que su corazón estaba demasiado involucrado. No solo con Matthew, sino con todo lo que esa casa representaba. Más tarde, mientras Isabella terminaba de ordenar sus cosas, William apareció en la puerta. Nunca lo había visto así, confesó con voz suave. Feliz. Relajado. Como cualquier niño debería ser. Isabella le sonrió con calidez. Solo necesitaba que alguien le mostrara que merece amor y paciencia. William la observó con intensidad. ¿Y tú? ¿Alguien te ha mostrado eso a ti? Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nadie le había hecho una pregunta así antes. Y lo peor era que no tenía una respuesta. Capítulo 6. Entre dos mundos. La pregunta de William quedó flotando en el aire como un eco imposible de ignorar. Isabella sintió que algo dentro de ella se removía, pero no tenía una respuesta clara. Desde niña, había aprendido a ser fuerte, a no depender de nadie, a sobrevivir por sí misma. Amor y paciencia eran cosas que siempre había ofrecido a los demás, pero nunca había esperado recibirlas. Con un suspiro, sonrió débilmente y desvió la mirada. No se preocupe por mí, padre Montellano. Estoy bien. Pero William no parecía convencido. Su mirada penetrante la siguió mientras ella se levantaba para salir de la habitación. Por primera vez en su vida, Isabella sintió que alguien la veía de verdad. Los días siguieron avanzando, y con ellos, el vínculo entre Isabella, Matthew y William se hizo más fuerte. Pero dentro de ella, algo comenzó a inquietarla. Se encontraba atrapada entre dos mundos. Por un lado, estaba la mansión, llena de lujos que nunca imaginó, un hogar donde por primera vez sentía que tenía un propósito real. Por otro lado, estaba su realidad, su pequeño apartamento, su hermana menor que aún dependía de ella, las dificultades económicas que nunca desaparecían. Aunque William le pagaba generosamente, la sensación de no pertenecer a ese mundo seguía persiguiéndola. Una tarde, mientras Isabella estaba en la cocina preparando un bocadillo para Matthew, escuchó una conversación que la dejó helada. Dos empleadas de la casa murmuraban entre ellas sin darse cuenta de que ella estaba cerca. Es solo una chica de la calle.
No entiendo qué ve el señor Montellano en ella, dijo una de ellas con desdén. Tal vez solo está jugando con ella, como todos los hombres ricos hacen con la gente de su clase, respondió la otra. Isabella sintió un nudo en el estómago. Sabía que muchas personas la veían como alguien inferior, pero escuchar esas palabras en ese lugar, en la casa donde comenzaba a sentirse segura, fue un golpe duro. Esa noche, cuando William llegó a la mansión después de atender asuntos de su fundación, notó que Isabella estaba inusualmente callada. ¿Pasó algo?, preguntó con genuina preocupación. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Creo que fue un error aceptar este trabajo, murmuró. William frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Isabella tomó aire y lo soltó lentamente. Porque no pertenezco aquí, porque no soy como ustedes, porque la gente nunca me verá como más que una intrusa. William se acercó lentamente, su mirada intensa y firme. No permitas que las palabras de otros definan quién eres, Isabella. Lo único que importa es lo que tú creas sobre ti misma. Isabella sintió que su corazón latía con fuerza. Nadie le había dicho algo así antes. Pero, ¿sería suficiente para acallar sus dudas? Capítulo 7. Dudas y confesiones. Esa noche, Isabella no pudo dormir. Las palabras de las empleadas aún resonaban en su mente, y aunque William intentó calmar sus miedos, la sensación de no pertenecer seguía clavada en su corazón. ¿Realmente tenía un lugar en esa casa? ¿O era solo una pasajera en un mundo que no estaba hecho para ella? Al día siguiente, decidió alejarse un poco, tomarse unas horas para pensar. Caminó hasta un pequeño parque cercano y se sentó en un banco, observando a los niños jugar con despreocupación. ¿Cuándo había sido la última vez que ella se había sentido así, sin miedo al futuro? William no tardó en notar su ausencia. Desde el momento en que Isabella se había convertido en parte de su hogar, su presencia se había vuelto esencial, no solo para Matthew, sino también para él. Esa joven tenía algo especial, algo que lo hacía ver la vida con otros ojos. Sin pensarlo demasiado, decidió buscarla. Cuando finalmente la encontró en el parque, ella estaba distraída, perdida en sus pensamientos. ¿Puedo sentarme?, preguntó con una sonrisa suave. Isabella asintió, pero mantuvo la mirada en el suelo. William suspiró. Sé lo que estás pensando. Pero quiero que sepas algo. No fue un error que vinieras a mi casa. Isabella alzó la vista, sorprendida. ¿Cómo puede estar tan seguro de eso? William esbozó una sonrisa nostálgica. Porque en todo el tiempo que he estado rodeado de gente, muy pocas personas han sido capaces de ver más allá de mi dinero o de mi título. Tú no solo viste a mi hijo, lo entendiste. No lo trataste con lástima ni con distancia, sino con amor. Y eso, Isabella, es algo que no se compra con todo el dinero del mundo. Sus palabras la conmovieron profundamente. Durante toda su vida, había luchado por encontrar un propósito, por sentir que realmente importaba. Y ahí estaba William, asegurándole que sí lo hacía. El silencio entre ambos se llenó de emociones no dichas. Por primera vez, Isabella permitió que su corazón sintiera sin restricciones. Tengo miedo, admitió en voz baja. Miedo de acostumbrarme a algo que quizá no dure. Miedo de ser una ilusión pasajera en la vida de Matthew, y en la suya también. William la miró con intensidad. Nada en esta vida es seguro, Isabella. Pero lo que sé es que, desde que llegaste, las cosas han cambiado. Para Matthew. Para mí. Y para ti también. Isabella tragó saliva. Sabía que sus palabras eran ciertas. Estaba cambiando, queriendo más de lo que alguna vez creyó posible. Pero, ¿sería lo suficientemente valiente para aceptarlo? Capítulo 8. Un lazo irrompible. El miedo de Isabella no se disipó fácilmente, pero algo dentro de ella se suavizó tras su conversación con William. Tal vez, después de tanto tiempo huyendo de lo bueno por temor a perderlo, era momento de permitir que su vida tomara un nuevo rumbo. Cuando regresaron a la mansión, Matthew corrió a su encuentro, abrazándola con una alegría que la desarmó por completo. Pensé que ya no volverías, murmuró el niño con un dejo de tristeza en su voz. Isabella sintió un nudo en la garganta y se agachó para mirarlo a los ojos. Siempre volveré por ti, Matthew, prometió. En ese momento, entendió que su vínculo con él era más profundo de lo que había imaginado. Con el paso de los días, Isabella y William comenzaron a compartir más momentos juntos, más allá de su papel como cuidadora. Conversaban en las noches, caminaban por los jardines mientras Matthew dormía y, sin darse cuenta, una cercanía inesperada floreció entre ellos. William, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida,
Se encontró buscando su presencia de manera natural, como si ella hubiera llenado un espacio que ni siquiera sabía que estaba vacío. Isabella, por su parte, empezó a sentirse cómoda en su nuevo mundo, no porque se acostumbrara al lujo, sino porque por primera vez en mucho tiempo, se sentía vista y valorada. Pero no todos compartían esa visión. Una tarde, Isabella recibió una llamada de su hermana menor, quien sonaba preocupada. «Han venido personas preguntando por ti», susurró. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. No tenía enemigos, pero sí deudas del pasado que nunca había podido saldar. William notó su expresión tensa cuando la vio después de la llamada. «¿Pasa algo?», preguntó con genuina preocupación. Isabella dudó en hablar, pero al final suspiró. «Hay cosas de mi pasado que podrían complicar todo esto», admitió en voz baja. «No quiero que eso afecte a Matthew, ni a usted». William se acercó y le tomó la mano con suavidad. «Todos tenemos un pasado, Isabella. No me importa lo que haya sucedido antes de que llegaras aquí. Me importa quién eres ahora». Sus palabras fueron un bálsamo para su corazón inquieto, pero el temor de que su pasado la alcanzara no se disipó del todo. Mientras se la observaba con una mezcla de ternura y determinación, Isabella entendió que estaba en un punto sin retorno. O confiaba en lo que estaba construyendo junto a ellos, o dejaba que el miedo la alejara para siempre. Capítulo 9. Sombras del pasado. Isabella no pudo ignorar la inquietud que la invadió después de la llamada de su hermana. Su pasado, aquel que tanto había intentado dejar atrás, amenazaba con alcanzarla justo cuando comenzaba a sentirse parte de algo real. Durante años, había luchado por sobrevivir en un mundo que nunca le dio tregua, tomando trabajos duros y aceptando sacrificios que nadie más veía. Pero ahora, con Matthew mirándola con inocencia y William confiando en ella, sabía que debía enfrentar lo que fuera necesario para proteger lo que había encontrado. William no era un hombre que ignorara las señales. Sabía que Isabella estaba preocupada, pero también comprendía que presionarla no era la respuesta. En lugar de eso, decidió estar allí para ella, brindándole su apoyo en silencio. Una noche, mientras paseaban por el jardín después de que Matthew se durmiera, Isabella se detuvo bajo la tenue luz de la luna y tomó aire profundamente. «Tengo algo que decirle», comenzó, con la voz temblorosa. William la miró con paciencia. «Te escucho». Isabella apretó las manos, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Crecí en un barrio donde la vida no era fácil. Mi madre nos dejó cuando éramos niñas, y mi hermana y yo tuvimos que sobrevivir como pudimos. A veces, eso significó hacer cosas que no me enorgullecen, pero nunca robé, nunca lastimé a nadie. Solo hice lo que tenía que hacer para mantenernos con vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Y ahora, hay personas que creen que les debo algo. No sé si vendrán a buscarme, pero no quiero traer problemas aquí». William la observó con un respeto profundo. Sabía lo que era luchar contra el destino y las circunstancias. Se acercó a ella, su voz firme pero llena de ternura. «Lo que hiciste en el pasado no define quién eres ahora. Pero si hay algo que amenaza tu seguridad o la de Matthew, encontraremos la manera de solucionarlo. No estás sola en esto». Isabella sintió su corazón latir con fuerza. Nadie nunca le había dicho esas palabras antes. Nadie había estado dispuesto a quedarse a su lado cuando las cosas se complicaban. Sin darse cuenta, se encontró apoyada contra su pecho, dejando que su cuerpo sintiera la calidez de aquel hombre que había cambiado su vida sin proponérselo. William la abrazó suavemente, como si entendiera todo sin necesidad de palabras. En ese momento, Isabella supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Porque ya no era solo la cuidadora de Matthew. Ya no era solo la joven que trabajaba para sobrevivir. Ahora, era alguien que importaba. Alguien que merecía ser protegida. Capítulo 10. Decisiones del corazón. Después de aquella noche en el jardín, algo cambió entre Isabella y William. Había un entendimiento tácito, una conexión que trascendía las palabras. Aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta, la forma en que se miraban, la forma en que sus cuerpos gravitaban el uno hacia el otro, hablaban por sí mismos. Pero Isabella todavía tenía miedo. ¿Podría permitirse sentir algo más que gratitud hacia él? ¿Podría olvidar la barrera social que lo separaba y aceptar que, por primera vez, su corazón estaba en juego? El destino no tardó en ponerla a prueba. Una tarde, cuando Isabella regresaba de hacer unas compras para Matthew, encontró a un hombre esperándola fuera de la mansión. Su corazón se detuvo. Lo reconoció de inmediato. Era Raúl, un viejo conocido de su barrio,
alguien que en el pasado le había ofrecido ayuda a cambio de favores que nunca estuvo dispuesta a aceptar. Su presencia era una advertencia de que el pasado no la dejaría ir tan fácilmente. Isabella, qué bien te ves ahora. Parece que te encontraste con alguien generoso, dijo con una sonrisa burlona. Isabella sintió un escalofrío de indignación. No tengo nada que hablar contigo, Raúl. Déjame en paz. Pero él no se movió. Mira, solo vengo a recordarte que las deudas no desaparecen. Tarde o temprano, tendrás que pagar. Antes de que pudiera reaccionar, William apareció en la puerta de la mansión. Su presencia fue imponente, como un muro de acero entre ella y el peligro. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó con voz firme. Raúl dudó por un momento, pero luego sonrió con cinismo. Nada de qué preocuparse, padre Montellano. Solo un viejo amigo saludando. Sin embargo, Isabella sabía que su advertencia no era un juego. Cuando entraron, William se volvió hacia ella con preocupación. ¿Quién era ese hombre? Isabella bajó la mirada, sintiendo una vergüenza que no podía explicar. Alguien que me recuerda lo difícil que es dejar atrás el pasado, susurró. William le tomó la mano con suavidad, pero con determinación. No permitiré que nadie te haga daño. Si necesitas ayuda, dímelo. Isabella sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía este hombre, que lo tenía todo, preocuparse tanto por ella? En ese momento, comprendió que no se trataba de caridad ni de compasión. Se trataba de algo más profundo, algo que estaba creciendo entre ellos y que ninguno de los dos podía negar. Esa noche, mientras Isabella acomodaba a Matthew en la cama, sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que no podía seguir huyendo, no cuando por primera vez en su vida tenía algo que valía la pena proteger. William había abierto una puerta dentro de ella, una que la aterraba pero que también la llenaba de esperanza. Cuando bajó las escaleras y lo encontró en la sala, sentado con la mirada perdida en el fuego de la chimenea, supo que era el momento de enfrentarlo. William, comenzó, su voz temblorosa pero decidida. Él levantó la mirada y en sus ojos vio la misma lucha interna que sentía en su propio pecho. Capítulo 11. Un amor inevitable. La tensión en el aire era palpable. Isabella y William se miraron en silencio por largos segundos, como si estuvieran decidiendo si dar el siguiente paso o retroceder antes de que fuera demasiado tarde. Pero en ese momento, ya no había vuelta atrás. Isabella respiró hondo y se acercó. No sé qué está pasando entre nosotros, pero sé que lo siento, confesó en voz baja. William cerró los ojos un instante, como si esas palabras confirmaran lo que él mismo había estado negando. Isabella, he pasado toda mi vida construyendo barreras. Mi posición, mi vocación, nunca me permití sentir algo como esto, admitió él, con una sinceridad que la dejó sin aliento. Pero desde que llegaste, mi mundo cambió. No solo porque trajiste felicidad a Matthew, sino porque me enseñaste a ver la vida con otros ojos. Y ahora, no quiero imaginar este hogar sin ti. Isabella sintió un escalofrío recorrer su piel. Era la primera vez que alguien la hacía sentir que pertenecía, no por lo que podía ofrecer, sino simplemente por ser quien era. Pero la realidad aún nos golpeaba. William era un hombre con una imagen pública intachable, un sacerdote multimillonario con responsabilidades ante la sociedad y la iglesia. Isabella, en cambio, venía de un mundo donde el amor nunca había sido una prioridad, sino un lujo inalcanzable. ¿Cómo podría esto funcionar?, preguntó con miedo en su voz. William tomó sus manos entre las suyas, su mirada más decidida que nunca. A veces, lo correcto no es lo que dicta el mundo, sino lo que dicta el corazón. Esa noche, no hubo besos robados ni promesas de amor eterno. Solo una certeza que hablaba más fuerte que las palabras. Estaban juntos en esto, sin importar los obstáculos. Sin embargo, sabían que no todos lo entenderían. Y cuando la noticia de su cercanía comenzó a esparcirse en los círculos de la alta sociedad, la tormenta no tardó en llegar. Capítulo 12. La decisión final. Los rumores se extendieron rápidamente. ¿Cómo era posible que el respetado padre Montellano estuviera involucrado con una simple mesera? Las críticas fueron despiadadas. Algunos lo llamaron hipócrita, otros aseguraron que Isabella solo buscaba su dinero. La prensa empezó a seguir cada uno de sus movimientos, y la presión se volvió insoportable. Isabella, viendo cómo su presencia causaba tanto revuelo, consideró alejarse. No quería ser la razón por la que William y Matthew fueran señalados. Pero cuando trató de irse, Matthew corrió hacia ella con lágrimas en los ojos. «No me dejes», suplicó, abrazándola con todas sus fuerzas.
Isabella sintió su corazón romperse. No podía abandonar al niño que se había convertido en su familia, ni al hombre que le había mostrado que el amor verdadero no entiende de clases ni etiquetas. Entonces, tomó una decisión. Al día siguiente, enfrentó a William con determinación. Si vamos a luchar contra el mundo, quiero hacerlo contigo, le dijo. Él, sin dudarlo, tomó su mano y asintió. William sabía que había llegado el momento de dejar atrás las expectativas impuestas y vivir con autenticidad. En una conferencia de prensa, enfrentó a todos aquellos que lo juzgaban. Soy un hombre de fe, pero también un hombre que ha aprendido que el amor no es un pecado. Isabella no es una intrusa en mi vida, es mi elección. Su declaración causó un revuelo aún mayor, pero también generó respeto. Con el tiempo, las críticas fueron desapareciendo, y la vida en la mansión Montellano se llenó de una nueva normalidad, una donde Isabella ya no era solo la cuidadora de Matthew, sino parte de su familia. Meses después, bajo el cielo estrellado de la misma mansión que una vez la hizo sentir fuera de lugar, William tomó su mano y susurró, «Gracias por cambiar nuestras vidas». Isabella sonrió, porque sabía que él también había cambiado la suya. Y así, lo que comenzó con un simple acto de bondad en un restaurante abarrotado, terminó convirtiéndose en la historia de un amor que desafió todas las barreras. Fin.